aquí en la presencia del Señor. Pueden sentarse, mis amados, y realmente sentir gozo de que hoy entra un desafío a nuestras vidas. Hoy iniciamos nuestro Pentecostés. Amén. 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 Sí. Hoy iniciamos nuestro Pentecostés. Y como nos lo leía mi hermano Anderson hace un momento, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Lo estábamos leyendo en Hechos capítulo 1, los versículos 4 y 5. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Promesa del Padre. Hoy quiero hablarte de la promesa del Padre, porque hoy comienzas un desafío, pero es un desafío personal, es un desafío uno a uno, yo conmigo. Es un desafío así, uno a uno, yo conmigo. Yo mismo voy a decidir, Señor, si fue tu promesa, yo la quiero, yo la tomo y me pertenece. La promesa del Padre. Pero yo quiero que hagamos un recuento, vamos a hacer un pasaje así, una historia, como una línea de tiempo. ¿Cómo era antes de esa venida del Espíritu Santo? Vamos a ver cómo era antes. Juan 20:19. Juan 20:19 nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando, oigan bien, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Por miedo de los judíos. Vean las palabras claves. Puertas cerradas, miedo de los judíos. Lo dice en Juan 20:19. Lo primero que vemos es un pueblo que todavía no ha recibido el poder del Espíritu Santo, que tiene miedo e incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con nosotros. No sabemos qué hay más allá. Venga, mejor aquí. Cierren bien esta puerta, que nadie nos vea. Venga, aquí vamos a orar aquí junticos nosotros, aquí nomás. Que nadie nos vaya a ver por miedo. Miedo e incertidumbre. No sabemos qué viene para nosotros. ¿Qué más nos dice? Nos dice y nos muestran a Pedro. Un Pedro antes. Y ese Pedro antes lo encontramos en Mateo 26, del versículo 69 al 75. Dice, negó a Jesús 3 veces. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciéndole, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé de lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, miren, ya estaba en el patio, ahora sale a la puerta, le vio otra persona y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera, oiga qué lindo, porque aún tu manera de hablar te descubre, porque aún tu manera de hablar, ni siquiera tuvo necesidad de evangelizar, dice, tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a hablar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo y Pedro se acordó. Pedro negó a Jesús por miedo. Todavía no había fuego del Espíritu Santo en él, por miedo. Solamente un miedo humano, un miedo físico, a pesar de ser un hombre impulsivo que actuaba sin pensar. ¿Se acuerda que él fue el que le cortó la oreja al pobre soldado? Sin pensar, mas sin embargo en este momento tiene miedo.
Y el miedo lo llevó ¿a qué? A fallarle a su maestro. Todo el miedo. ¿Cómo podemos reflejar esto nosotros en nuestra vida? ¿Por qué tenemos miedo? Porque a veces tenemos falta de firmeza, porque a veces nos da el temor al rechazo, porque a veces nos da el temor de que sepan al Dios al que servimos, al Dios al que amamos. Les decía martes pasado a los estudiantes de los martes, hay una parte de la Biblia que me gusta mucho porque solamente dice así: el sembrador salió a sembrar. Pare de contar. El sembrador salió a sembrar. No dice el sembrador fue a la universidad a estudiar los tiempos, a estudiar el clima, a estudiar el piso. Dice salió a sembrar. Salió a sembrar. Echó en su mochilita las semillas y salió. Y cuando el sembrador sale, él echa las semillas. La obra la hace el Espíritu Santo. Él nos mandó a sembrar. Y yo les decía a los estudiantes que sea un reto, y ojalá para ustedes, mi iglesia también, que sea un reto a partir de hoy. El sembrador salió a sembrar. Yo soy el sembrador. ¿Qué he hecho en mi mochilita todos los días antes de salir? ¿Qué es lo que he hecho? Porque dice semilla. Porque simplemente necesito tirar la semilla. ¿Cuántas semillas tiras en el día? ¿Cuántas semillas vas arrojando en tu camino? Amén. Para que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Cuántas semillas? El sembrador salió a sembrar. Pare de contar, a sembrar. Que hoy en día, antes de tú abrir esa puerta y antes de salir de tu casa, tú puedas decir: eché mis semillas en mi morral, llevo mis semillas hoy para sembrar. Y cuando empieces a salir, empieza a mirar dónde vas a tirar tu semilla. Salió a sembrar. Pero volvamos a Pedro. Pedro tuvo miedo y por miedo negó a su amado maestro. Pero no solamente fue Pedro. Tengo por aquí también al famoso Tomás. Tomás por Dios. Juan 20, 24 al 29. ¿Qué hizo este Tomás? Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere el dedo en el lugar de los clavos, y no solamente eso, dice: y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oiga, qué cosa tan tremenda. Si no viere que en sus manos está la señal de sus clavos, que yo metiere mi dedo y mi mano. ¿Hasta dónde era la incredulidad? 3 cosas exigió para poder decir: ay, de verdad, Jesús resucitó. 3 cosas exigió. Y dice que pasaron 8 días, cuando leemos el versículo 26 de Juan 20, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos sí estaba Tomás. Y qué lindo, porque Jesús le dice: hola Tomás, ¿cómo estás? Ven por favor, acércate, mira mis manos, ¿las estás viendo? Mete tu dedo, ven, mete tu dedo, trae tu manito, pon tu manito aquí en mi costado. ¿Y qué hace Tomás? Dice: Señor mío y Dios mío. Amén. Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Si yo lo aplico a mí, mire que estamos hablando antes del Pentecostés, antes. Si yo lo aplico a mí, en un antes de yo recibir la promesa del Espíritu Santo, un antes, yo diría, una fe que no es firme, que necesita señales y pruebas constantes. Jesús te va a sanar, demuéstrame, compruébeme. Jesús te va a quitar ese dolor de cabeza, ¿y cómo me lo va a quitar? El Señor te va a dar la respuesta, ¿y cómo me la va a dar? Es que Dios se manifiesta, ¿y cómo se manifiesta? Es que fuego consumidor vendrá sobre ti. ¿Cuándo? Entonces comenzamos como Tomás. Cuando hay una fe endeble, estás viendo la necesidad, pero no estás viendo la respuesta.
Me voy a robar un testimonio tuyo, papá. Esta mañana mi padre se levanta muy juiciosamente antes de yo irme a trabajar, me pasa 2 billetes y me dice: esto se lo entregas a una de mis sobrinas, esto se lo entregas a mi niña porque ella necesita sus transportes. Papi, pero te vas a quedar, o sea, él no estaba dando lo que le sobraba, era lo único que tenía. Y le dije: y tienes una prioridad en este momento, se lo das a la niña, que Dios proveerá. Fue todo lo que él me dijo. Y se fue. Yo me fui a trabajar y toda la jornada, cuando veo un mensaje de mi hermana que me dice: acaba de llegar una bendición a mi papá. Yo, ¿qué? Hermanos, no eran ni el 10%, ni el 20%, ni el 30%. Era el doble de lo que él había sembrado en ese momento. Él me creyó. Él lo dijo en ningún momento: Señor, voy a meter el dedo, voy a meter la mano. Él dijo: yo creo. Y así lo declaró. Yo creo, y así lo declaró. Hermanos, cuando todavía nos falta llegar a ese Pentecostés, cuando aún no ha llegado ese Pentecostés, esa fe de nosotros tiembla, es inestable, porque aún no le hemos creído a ese Dios. Miren el pueblo de Israel. Recordemos un momentico cuando este pueblo de Israel está en Egipto. Están sufriendo, los sacan de Egipto, y mientras van por el desierto, ¿qué es lo que reciben? Maná del cielo. Las mejores aves, la mejor pulpita de carne y más pura que podían consumir, con todas esas avecillas, una nube que en el día no los dejaba quemar y una columna de fuego para que en la noche no los congelara el frío. Y más sin embargo todavía decían: nos hubiéramos quedado en Egipto para no haber muerto aquí en el desierto. Estás viviendo el testimonio y todavía estás dudando de ese Dios que te está colocando la nube y la columna de fuego. Todavía lo estás dudando. Entonces él aquí te está diciendo a Tomás: mete tu dedo, mete tu mano, porque aún tu fe está flaqueando. Analicémonos en esta noche, Señor. Yo también necesito meter mi dedo y meter mi mano para saber que tú eres real. Señor, estoy igual que Tomás. Cuando vemos esa parte, ya vamos en Pedro, en Tomás. Y ahora los quiero llevar a Juan 20:19, donde nos dice: bueno, se escondían por miedo, pero había algo especial. Y es que hay unos discípulos que van por el camino, y cuando van por el camino hablando tranquilamente, pero en ellos hay una preocupación. Estamos hablando de Lucas 24:13. Lucas 24:13 dice: caminaban tristes y desanimados. ¿Por qué caminaban tristes y desanimados? Porque su maestro había sido crucificado. Miren las características: tristes y desanimados. Y Jesús se paró a su lado a hablar con ellos. Y caminó con ellos y habló con ellos y les preguntó: ¿pero por qué estáis tristes? ¿Qué os pasó? Y ellos le cuentan: no, es que nos mataron a mi maestro, mataron a mi maestro amado. Pero no lo lograban ver, sus ojos estaban vendados. Si lo traigo a mi vida hoy en día, ¿cuántas veces el maestro ha caminado a nuestro lado y con nosotros nuestros ojos vendados no lo hemos visto? ¿Cuántas veces? Y por eso cuando yo oro le digo: Señor, gracias por los milagros que vi y por los que mis ojos no vieron. Porque a veces no alcanzamos a entender que Él caminó con nosotros, que Él estuvo así con nosotros de la mano y no lo alcanzamos a ver. Uy, hermano, viera que ese carro me pasó, pero así. No, ese carro no te pasó así. ¿Sabías que tu maestro iba a tu lado? ¿Lo sabías? Veas que atracaron al que estaba ahí al lado mío. Pero tú sabías que era que al lado tuyo estaba tu maestro. ¿Sí? Es que eso es, hermano. ¿Cuántas veces
maestro camina a tu lado y tú no te das cuenta, tú no lo alcanzas a ver. Ellos le contaron la historia al mismo maestro, le contaron su dolor al mismo maestro y no pudieron ver que era su maestro amado. Necesitamos quitar esa venda de nuestros ojos y el único que la quita es el Espíritu Santo, para que tú puedas ver que tu maestro está a tu lado, que te lleva de la mano, que está escuchando tu historia y que tiene la respuesta para ti. Aleluya. Nos dice por aquí en Marcos 16:8 de unas mujeres que fueron a la tumba. Y cuando ellas van a la tumba, ¿qué pasa? No encontraron al maestro. No lo encontraron. Cuando ellas ven a ese maestro, esa tumba vacía, ¿qué sintieron en ese momento? Miedo e incertidumbre. Se robaron el cuerpo de mi maestro. ¿Qué hacemos ahora? Miedo e incertidumbre. Eso es lo que sucede cuando todavía ese fuego del Espíritu Santo no ha llegado a nosotros. Hoy comenzamos el reto, mis hermanos. Hoy es el reto de comenzar a decir: Señor, hoy asumo que soy tu hijo. Hoy reconozco que soy tu hijo. Y hoy, Señor, quiero fabricar esa presencia tuya en mi vida. Porque hoy es que la necesito, Señor. Hoy necesito formar una dependencia de ti, Señor. De ti. El martes les decía a mis hermanos en la clase: ¿quiénes les ha tocado por alguna incidencia manejar una muleta? De ustedes, los que han llegado a manejar una muleta, es muy fácil. Eso es como ponerse los zapatos y salir a caminar. No, señora, me dice. No, señora. No. Primero tiene que ponérsela muy bien para poder apoyarla y ahora sí agarrarla muy bien y saber que el primer paso lo da la muleta para apoyarse y el segundo paso lo da su pie. Pero su muleta da el primer paso. En ella se apoya y ahora doy mi paso firme. El Espíritu Santo vino a ser esa muleta, ese paracleto para nosotros. Es Él. Pero nosotros no hemos aprendido a ponérnoslo. No hemos aprendido. Es más, a veces hasta se nos queda en la casa. Se nos olvida llevarlo con nosotros. Entonces ya necesitamos exponerlo para que al ponerlo sobre nosotros el primer paso lo da Él. El segundo lo doy yo. El primer paso lo das tú. Yo doy el segundo. Ese debe ser mi imagen de quién es el Espíritu Santo para mí. Eres tan necesario, eres tan importante, eres tan vital para mí que tú das el primer paso y yo doy el siguiente. ¿Qué necesita Él? Simplemente creer. No necesitas más, sino creer en Él. Amén. Ahora, ya por aquí, llegando al final de nuestra historia, podemos decir lo siguiente: el Espíritu Santo no es un invento humano, el Espíritu Santo es una promesa. Y si yo me voy a Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre este grupito, no dice sobre estos que son los que yo conozco más, no dice sobre estos que son los que van todos los domingos, dice sobre toda carne. Hermano, es tu promesa, tuya, te pertenece, y nuestra evidencia física ante el mundo es el hablar en una lengua que no nos pertenece. Es nuestra evidencia física en ese momento. Yo les decía, es impresionante, yo no me alcanzo a imaginar allá en la Jerusalén toda la cantidad de turistas que hay en ese momento y todo el mundo escuchando que hablaban en su lengua nativa
un grupo de personas que ellos no entendían. Bueno, y este no es el que va y saca los pececitos de por allá y los trae aquí a la plaza y los vende. Oiga, me está diciendo Jesús murió por mí, me ama y me quiere salvar. Y el otro por allá de otra región bien desconocida, oiga, pero me está diciendo solamente los que conocían ese lenguaje entendían el mensaje, pero ellos hablaban y hablaban y hablaban. Esa es la evidencia física de testimonio a un mundo inconverso de lo que es capaz el Espíritu Santo. Hermano, que no termine este Pentecostés sin tú haber desarrollado en ti, avivado en ti el fuego consumidor del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por eso les dice la línea del tiempo, antes del Pentecostés. Un pueblo miedoso, incertidumbre, fe flaqueante, vacilante, llenos de temor, escondidos. Pero ahora, con el poder del Espíritu Santo, vemos un Pedro que simplemente se para y le dice: uy, hermano, me cogiste sin un peso en el bolsillo, pero ¿sabes qué? De lo que tengo te doy. Para allá en el nombre de Jesús, porque ese era el poder que le estaba emanando el Espíritu Santo. Ese era el poder. Entonces, mi hermano, ese es el poder que Él tiene y al que tú tienes todo el derecho solamente por ser su hijo amado. Eso es todo. ¿Lo quieres? Lo tienes. No tienes más nada que hacer. Yo quiero que en esta noche tú por un momento reflexiones sobre ti, reflexiones sobre tu vida, pienses por un instante: Señor, realmente yo he comprendido, Padre de la gloria, el poder grande tuyo. Yo quiero que te hagas una pregunta en esta noche. ¿Estamos viviendo como si esa promesa ya se cumplió en nosotros o como si todavía la estuviéramos esperando? Señor, ¿cómo la estoy viviendo? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Como que ya se cumplió o como